Ella despertó en medio de la noche, con una angustia que no podía explicar. No había ruido, no había luz encendida, solo una sensación profunda, casi física, de que algo terrible estaba a punto de suceder. Por la mañana recibió la noticia. Su hermano había fallecido en un accidente de coche. Este tipo de historia no es rara. En todo el mundo, miles de personas relatan presentimientos, sueños o sensaciones intensas momentos antes de la muerte de un ser querido. La ciencia moderna no tiene respuestas claras para esto, pero décadas antes de que estos relatos se volvieran comunes, Edgar Cayce ya decía, el alma sabe. En sus lecturas, él hablaba sobre una red invisible que une a todos los espíritus, como si nuestras conciencias estuvieran conectadas por hilos sutiles que vibran al menor signo de cambio. Para Cayce, la muerte no es el fin, sino una transición anunciada por el alma, y aquellos que están espiritualmente atentos consiguen percibir ese cambio antes de que suceda. Muchos dudaron cuando Cayce afirmó que ciertos individuos son capaces de sentir la muerte acercándose. Pero los relatos continúan surgiendo. Madres que despiertan llorando en la hora exacta en que sus hijos parten, ancianos que se despiden sin motivo aparente y jóvenes que escriben cartas enigmáticas poco antes de partir. ¿Cómo sería esto posible? ¿Estarían todos estos relatos conectados a una sensibilidad olvidada por el mundo moderno? Cayce creía que sí. Y esa sensibilidad, según él, no es don de pocos, sino un estado natural del alma, sofocado por la prisa, por el ruido y por la incredulidad de la vida contemporánea. Si sientes que ya has tenido experiencias parecidas o conoces a alguien que ha vivido algo así, este video es para ti. Si este mensaje resuena en tu corazón, considera suscribirte y dejar tu me gusta para que más personas tengan acceso a esta revelación. En las lecturas de Cayce, la muerte nunca es vista como un evento aislado. Ella es precedida por señales, alteraciones energéticas, movimientos en el campo espiritual que pueden ser captadas por aquellos que tienen una ligación afectiva profunda o una sensibilidad despierta. Él relataba casos de personas que, al entrar en trance, veían una luz apagándose alrededor de alguien cercano, días u horas antes de que la muerte sucediera. Este fenómeno, que muchos llaman premonición, Cayce explicaba como sintonía con el plano espiritual. El cuerpo puede estar distraído, pero el alma percibe. El alma siempre sabe cuándo otra alma se está preparando para partir, y a veces, antes incluso de que el cuerpo fallezca, la esencia ya ha comenzado a desprenderse, enviando señales para quien aún está del otro lado. Estas señales no siempre son dramáticas. A veces son apenas un pensamiento insistente, una nostalgia repentina o un sueño simbólico. Para Cayce, los sueños eran el lenguaje más puro del alma. Él decía que durante el sueño, el espíritu se aleja parcialmente del cuerpo y puede visitar dimensiones donde el tiempo funciona de forma diferente. Es en estos estados que ocurren los encuentros más impresionantes. Personas que sueñan con seres queridos, saludando, sonriendo o caminando hacia lejos. Cuando despiertan, muchas relatan una sensación de paz, aún sin saber que la muerte había llegado. Esto no es ilusión, es comunicación, es preparación. Es el alma avisando que una despedida está en camino y que el vínculo permanece, aunque el cuerpo se vaya. La ciencia intenta comprender estos fenómenos, pero tropieza con limitaciones que Cayce ya señalaba. El tiempo, para el alma, no es lineal. Lo que consideramos futuro ya vibra en otras dimensiones, y ciertos espíritus consiguen captar estas vibraciones. Es por eso que tantas personas tienen la impresión de que sabían lo que estaba por acontecer, incluso sin ninguna evidencia concreta. Cayce veía esto como una memoria espiritual anticipada, como si el espíritu ya hubiera vivido aquel momento en otro plano y estuviera apenas trayéndolo a la conciencia terrenal. Para él, el tiempo es una ilusión necesaria para la vida física, pero el alma vive en eternos ciclos de retorno, aviso y aprendizaje. Aún más impresionante
es lo que Kaise decía sobre los vínculos kármicos. Él creía que personas conectadas por vidas pasadas podían sentir unas a otras incluso a la distancia. Cuando un alma está a punto de partir, sus conexiones más profundas son accionadas, y los lazos espirituales comienzan a vibrar como cuerdas tocadas por manos invisibles. Así, el hijo siente la muerte de la madre, la esposa siente el dolor del marido y hermanos presienten la ausencia inminente. Para Kaise esto no era milagro ni superstición, era la propia naturaleza del alma en funcionamiento. Estas experiencias, que muchos descartan como coincidencia, son en realidad recordatorios de que somos más que carne y pensamiento. Somos esencia interligada, espíritu en comunión. Kaise también habló sobre niños que parecían saber de la propia muerte con anticipación. En algunas lecturas, él mencionó almas que desde muy temprano demostraban una extraña sabiduría, como si estuvieran conscientes de que su paso por la tierra sería breve. Relató casos en que pequeños decían frases como «no voy a crecer» o «luego voy a volver a la luz», asustando a los padres, pero revelando un tipo de conciencia que la lógica no explica. Para él, estos niños venían con misiones cortas, pero poderosas, y antes de partir sus almas emitían señales, sueños, sentimientos, palabras, que solo serían comprendidos después. Esta percepción no era morbosidad, era lucidez espiritual, era el alma reconociendo su propio ciclo y avisando al mundo alrededor. La sensibilidad a la muerte en estos casos no es miedo, es sabiduría en estado puro. Otro aspecto que Kaise abordaba era el papel de los guardianes espirituales en este proceso. En sus lecturas, él hablaba de seres que acompañan al alma antes, durante y después de la muerte física. Y son estos guías que, según él, también pueden susurrar alertas para aquellos que están alrededor. No raro, personas relatan sentir una presencia, tener escalofríos sin razón o percibir un cambio súbito en el ambiente poco antes de una tragedia. Kaise decía que estas interferencias sutiles forman parte del cuidado divino. Son formas discretas por las cuales el plano superior prepara los corazones de los vivos para la pérdida inminente. Cuando captamos estas vibraciones, no estamos delirando, estamos escuchando el llamado espiritual de algo que ya está en movimiento, aunque los ojos aún no lo vean. La propia naturaleza del luto, para Kaise, es atravesada por este misterio. Él afirmaba que el dolor de la pérdida no es solo nostalgia, sino también el reflejo de la conexión energética que fue rota. Cuando alguien muere, los que están ligados espiritualmente a esa persona sienten el impacto como si una parte de sí hubiera sido arrancada. Esto explica por qué muchas personas comienzan a enfermar, entristecerse o aislarse días antes de recibir la noticia de una pérdida. Es como si el espíritu supiera en silencio lo que está a punto de suceder, y aún sin entender, comienza a prepararse emocionalmente. Kaise decía que este proceso es natural, y si es acogido con conciencia, puede ayudar en la cura y en la reconexión posterior con el ser querido, pues los lazos del alma no se deshacen con la muerte. En sus relatos más intensos, Kaise decía que existen momentos en que el velo entre los mundos se vuelve fino. Son ocasiones especiales en que las barreras entre lo físico y lo espiritual se debilitan, permitiendo que mensajes pasen con más facilidad. La muerte es uno de estos pasajes. Cuando un alma está por dejar el cuerpo, la vibración alrededor cambia. El aire parece más denso, los sueños se vuelven vívidos, los sentimientos más intensos. Muchas personas sienten voluntad de llamar a alguien que no veían hace años, o tienen impulsos inexplicables de visitar a un pariente enfermo, y cuando lo hacen, descubren que aquella fue la última oportunidad. Kaise veía estos impulsos como intuiciones sagradas, pequeñas intervenciones del espíritu, intentando garantizar que ciertas despedidas sucedan antes del último suspiro. Es importante entender que Kaise no incentivaba el miedo a la muerte. Por el contrario, él veía la muerte como un retorno, un reencuentro con la esencia divina. Pero él insistía en que debemos escuchar las señales,
prestar atención a las emociones e intuiciones que surgen en los momentos de silencio. Para él, cada persona posee una antena espiritual capaz de captar cambios sutiles en el campo energético de los que ama. Ignorar esta sensibilidad es como apagar la radio que transmite los mensajes más importantes del alma. Cuando sentimos un vacío súbito, una opresión en el pecho sin razón o una tristeza que viene de la nada, quizás no sea solo emoción, tal vez sea el espíritu intentando decir algo que solo quien escucha con el corazón puede comprender de verdad. Curiosamente, muchos de los relatos más conmovedores que llegaron hasta Kaise involucraban a personas sencillas que nunca estudiaron espiritualidad o mediumnidad, pero que sentían la muerte de forma casi física. Un abuelo que se sentaba a la puerta todos los días hasta que el nieto retornara y que en una tarde silenciosa simplemente no esperó más. Una mujer que soñó con el entierro del marido una semana antes de que él sufriera un infarto. Un pescador que sintió el mar diferente, pesado, el mismo día en que el hermano se ahogó. Para Kaise, estas experiencias muestran que no se trata de doctrina o fe organizada. Se trata de algo universal, presente en todos nosotros, la capacidad de sentir lo invisible, de saber sin saber, de tocar lo eterno por un instante. Al explorar los registros akáshicos, Kaise accedía no solo a información sobre vidas pasadas, sino también a patrones espirituales que se repiten en familias, generaciones y relaciones profundas. Él decía que ciertas almas ya han combinado antes de nacer los momentos de reencuentro y separación. Así, cuando una partida se aproxima, el otro siente, incluso sin entender. Es por eso que hay personas que se tornan inquietas días antes de la muerte de alguien querido, o que sueñan con escenas simbólicas, como trenes partiendo, puertas cerrándose o campos vacíos. El espíritu, en estos casos, está preparando el corazón para lo que vendrá. E incluso que la mente racional intente ignorar, hay una parte más antigua y sabia dentro de nosotros que reconoce el fin de un ciclo, incluso sin palabras, incluso sin señales visibles. Es el alma diciendo, algo se está completando. Kaise también abordaba la mediumnidad espontánea, que no depende de rituales ni entrenamientos, sino de sensibilidad emocional. Muchas personas experimentan esto en momentos de fuerte emoción, como antes de la muerte de alguien cercano. Ellas escuchan una voz interior, tienen visiones rápidas o simplemente saben lo que está por acontecer. En sus lecturas, Kaise afirmaba que estas manifestaciones son naturales y no deben ser temidas. Ellas son, según él, fragmentos de una conciencia mayor que intenta manifestarse a través de nosotros. No son dones exclusivos de médiums famosos, sino expresiones de la propia alma humana en contacto con la verdad espiritual. Esta verdad, a veces, llega sin avisar. En otras llega con un susurro suave, una imagen en el sueño, un escalofrío, y nos corresponde a nosotros escuchar, acoger y comprender. Para aquellos que perdieron a alguien y después percibieron que ya sabían, Kaise ofrecía consuelo. Él explicaba que esa sensación de presciencia es un regalo espiritual, una forma de preparar el corazón para la separación física. Muchas veces, quien siente la muerte con anticipación también sueña con el reencuentro, una visión de luz, un paisaje sereno o un abrazo del otro lado. Estos sueños, decía Kaise, son reales. El alma viaja, reencuentra, se despide. Y cuando el cuerpo despierta, restan apenas fragmentos de la experiencia, envueltos en misterio y emoción. Esto muestra que el vínculo entre dos almas no se rompe en la muerte. Por el contrario, él se transforma, se sutiliza y a veces incluso se fortalece. Es un amor que escapa a las leyes del tiempo y de la lógica, pero que se hace presente en las entrelíneas de la vida cotidiana. Una de las pasajes más emocionantes dichas por Kaise sobre este tema fue simple y directa. Usted sintió porque usted amaba. Esta frase resume toda la profundidad del misterio. El amor verdadero conecta, atraviesa barreras, vence distancias, y cuando el momento de la muerte se aproxima, él se intensifica.
Por eso tantas personas relatan una voluntad repentina de llamar, visitar o escribir para alguien que no ven hace tiempos, solo para descubrir después que aquella fue la última chance. Kayse enseñaba que debemos dar atención a estas intuiciones. No son desvaríos, son invitaciones del espíritu para cumplir algo importante antes de que sea tarde. A veces, un simple gesto puede calmar a un alma en partida. Un abrazo, una oración, un perdón. Pequeñas acciones que reverberan en dimensiones que ni imaginamos. Kayse también decía que, incluso después de la muerte, los que partieron continúan intentando comunicarse. Muchos de los que sintieron la partida anticipadamente también relatan señales posteriores. Relojes que se paran en la hora exacta, pájaros que se posan en la ventana, objetos que caen solos. Aunque parezcan coincidencias, Kayse afirmaba que son manifestaciones espirituales, formas por las cuales el ser querido avisa: yo estoy bien, yo llegué. Quien ya ha vivenciado esto, sabe. Hay una fuerza invisible que nos rodea en estos momentos, algo que huye al control, pero que trae paz. Esa sensación, que mezcla tristeza con una extraña serenidad, es la confirmación de que el alma continúa viva y que el amor mantiene el puente entre los mundos, incluso cuando todo parece perdido. Es por eso que, en las lecturas de Kayse, nunca había miedo al hablar de la muerte. Había reverencia, respeto y comprensión profunda. Él enseñaba que la partida física es apenas un cambio de morada, y aquellos que son sensibles consiguen percibir las señales de ese cambio. No es don sobrenatural. Es parte de lo que somos. Cuando sentimos la aproximación de la muerte, nuestra o de alguien cercano, no debemos huir, sino acoger. Esta percepción es un llamado para despertar, para valorar el ahora, para decir lo que necesita ser dicho y amar con más urgencia. Es el alma recordándonos que todo en esta vida es pasaje, pero el amor, ese sí, es eterno. En los momentos que anteceden a la muerte, hay también un cambio en el campo energético de la propia persona que va a partir. Kayse describía esto como una desconexión gradual del alma con el cuerpo físico. Él decía que en los días u horas finales, el espíritu comienza a desprenderse, flotando entre los planos. Es por eso que muchos moribundos relatan ver parientes ya fallecidos, sentir olores de lugares sagrados u oír músicas que nadie más escucha. Para Kayse, estos fenómenos no son alucinaciones, sino contactos reales con el otro lado, señales de que la travesía ya ha comenzado. Y los que están alrededor, especialmente los más sensibles, captan estos cambios. El aire cambia, el silencio gana peso e incluso el tiempo parece desacelerar. Es como si el universo entero estuviera en vigilia para acompañar aquel instante sagrado de pasaje. Hay relatos de animales que también sienten la aproximación de la muerte. Perros que aúllan sin razón, gatos que no se apartan del dueño, aves que cambian el canto. Kayse no ignoraba estas señales. Él creía que todos los seres vivos tienen una conexión con el plano espiritual, y que los animales, por estar más alineados con los instintos, perciben con más claridad lo que los humanos intentan racionalizar. Por eso, cuando un animal doméstico se comporta de forma extraña cerca de alguien enfermo o distante, quizás él esté intentando proteger, avisar o simplemente acompañar al alma en su momento más delicado. Estos compañeros silenciosos se tornan guardianes, conectando el mundo visible al invisible con una sabiduría que el lenguaje humano aún no ha conseguido descifrar. Kayse también hablaba sobre la importancia de los rituales íntimos en estos momentos. Él decía que el simple acto de encender una vela, orar en silencio o mantener un ambiente de paz puede ayudar no solo al moribundo, sino también a los que sienten su partida. Cuando un ser querido comienza a desligarse de la materia, las emociones se elevan, los pensamientos se tornan más intensos y los arrepentimientos pueden emerger. Tener un espacio sagrado, incluso aunque sea improvisado, permite que estas emociones fluyan con respeto y serenidad. Y muchas veces, según Kayse, esta preparación espiritual facilita una transición más leve,
tanto para quien parte como para quien se queda. El alma siente el amor a su alrededor, y eso le da coraje. El espíritu percibe que no está solo, y sigue el camino con más paz. En algunas lecturas, Kayse mencionaba que hay almas que saben con mucha anticipación que van a partir, no por una enfermedad diagnosticada, sino por una percepción interior que madura con el tiempo. Ellas comienzan a alejarse de ciertas personas, a poner asuntos en orden, a reconectarse con lo espiritual. Dicen frases como «mi tiempo se está acabando» o «solo quería ver el mar una vez más». Para los que no entienden, estas palabras suenan como pesimismo, pero para quien mira con ojos del alma, son despedidas discretas. Kayse veía esto como una aceptación profunda, una sabiduría que trasciende el ego, y decía que debemos honrar estas señales, acoger estas palabras y permitir que la persona se despida de la forma más amorosa posible. A veces, todo lo que ella necesita es ser escuchada, sin juzgamiento. Hay aún los que sienten la muerte, pero no saben nombrarla. Apenas se inquietan, lloran sin razón, o tienen sueños recurrentes con agua oscura, laberintos o puertas. Kayse explicaba que estos símbolos representan la transición, la inmersión del alma en nuevas dimensiones. El agua, por ejemplo, era vista como pasaje entre planos, los laberintos como confusión espiritual antes de la liberación, y las puertas como invitación a la travesía. Cuando estos símbolos surgen repetidamente, especialmente en momentos de silencio e introspección, quizás el alma esté intentando decir, algo se está cerrando, algo está llegando al fin. E incluso aunque no sepamos quién va a partir o cuándo, esta preparación nos torna más atentos, más compasivos y más conectados con la eternidad que pulsa por detrás de cada vida. Kayse nos invita a observar la vida con más presencia. La muerte, para él, no era enemiga, sino mensajera. Y los que consiguen sentirla antes de que ella llegue, no son atormentados, sino agraciados con una conciencia expandida. Ellos perciben lo que la mayoría ignora, presienten, intuyen, acogen, y al hacer esto, se tornan puentes entre los mundos. Es por eso que Kayse decía que no debemos tratar estas experiencias con miedo o vergüenza, debemos tratarlas con reverencia. Son ventanas espirituales abiertas por un breve instante. Y quien atraviesa estas ventanas con amor y coraje, descubre que por detrás de la muerte no hay fin. Hay continuación, hay reencuentro, hay propósito. Sentir la muerte antes de que ella llegue es recordar que el alma nunca duerme. Ella apenas susurra y espera que alguien escuche. Muchos preguntaban a Kayse por qué no todos consiguen sentir la muerte aproximándose, incluso estando ligados emocionalmente a quien parte. La respuesta era serena. Cada alma tiene un nivel diferente de sensibilidad y misión. Algunas vinieron para experimentar la sorpresa, otras para comprender el desapego. No siempre el aviso espiritual es percibido conscientemente. A veces él llega en forma de intuición sutil, que solo será reconocida después. Kayse decía que no debemos culparnos por no haber presentido ni envidiar a quien tuvo este tipo de percepción. Cada alma recibe lo que necesita para crecer. E incluso cuando no sentimos con claridad, estamos envueltos por la red espiritual que sustenta los procesos de la vida y de la muerte. La ausencia de señales no significa ausencia de conexión, sino apenas una forma diferente de vivenciar el mismo misterio. Había también los que buscaban entender si estos presentimientos podían ser evitados o bloqueados. Kayse explicaba que sí. Cuando vivimos desconectados de nuestras emociones, en constante ruido mental, podemos perder las señales que el alma intenta emitir. El exceso de distracción, la prisa y la incredulidad forman una especie de barrera que nos impide escuchar la intuición. Por eso, él insistía en la importancia del silencio, de la meditación y de la oración, no como obligaciones religiosas, sino como caminos de escucha. El silencio interior afina la sensibilidad espiritual. Y es en ese espacio que los avisos más sutiles se manifiestan, un pensamiento que llega de la nada,
un escalofrío inesperado, una sensación de que algo está a punto de cambiar. Aprender a oír estas señales es como aprender a leer el lenguaje secreto del alma. Otra enseñanza profunda de Kayse sobre este tema era que no siempre el alma presiente la muerte como algo trágico. En muchos casos, lo que ella siente es liberación. Hay personas que, tras largos sufrimientos, comienzan a tener sueños de paz, visiones de luz o sensaciones de levedad. Incluso aunque el cuerpo aún esté en lucha, el espíritu ya se está preparando para volver al hogar. En estas situaciones, el sentimiento no es de pérdida inminente, sino de retorno amoroso. Kayse decía que en estos momentos, lo mejor que podemos hacer es amar sin apego, apoyar sin sujetar, orar sin miedo. El alma siente ese apoyo y se eleva con más serenidad. Y nosotros que nos quedamos, también nos transformamos. Entendemos que la muerte puede ser un acto de curación, una entrega al flujo mayor de la existencia. Algo que no nos roba, sino que nos revela. Entre los relatos que Kayse más valoraba estaban los de personas que, incluso sin saber, tomaron actitudes movidas por intuición y evitaron arrepentimientos. Un padre que decidió visitar al hijo enfermo por impulso, incluso con la agenda llena. Una mujer que escribió una carta de reconciliación sin motivo aparente, días antes de perder a la madre. Un amigo que llamó de madrugada sintiendo que algo estaba mal, y fue la última conversación. Kayse decía que estos impulsos no son coincidencia. Son señales de que el alma está atenta, en sintonía con los ritmos del espíritu. Cuando actuamos a partir de esta sensibilidad, formamos parte de algo mayor. Salvamos memorias, curamos heridas, cerramos ciclos con dignidad. E incluso cuando el dolor llega, ella encuentra un corazón preparado, que sabe que hizo lo que necesitaba ser hecho. Para Kayse, el verdadero despertar espiritual acontece cuando dejamos de ver la muerte como enemiga y comenzamos a oírla como maestra. La muerte enseña sobre el tiempo, el amor y la verdad. Ella nos recuerda que todo es pasajero, menos lo que es eterno en el alma. Cuando sentimos su aproximación, directa o indirectamente, estamos siendo invitados a reflexionar, a perdonar, a amar más profundamente. Es como si el universo nos diera una chance de vivir con más presencia, e incluso cuando esta percepción viene con dolor, ella carga también un toque de luz, porque al sentir que algo va a terminar, comenzamos a valorar aquello que tenemos. Y ese es el secreto que Kayse compartía. Quien escucha los susurros de la muerte aprende a vivir con más intensidad y propósito. Aprende que cada instante importa. Esta conciencia cambia todo. No solo la forma como enfrentamos la pérdida, sino también cómo vivimos el presente. Kayse creía que al reconocer la muerte como parte del ciclo sagrado de la existencia, abrimos espacio para una vida más conectada, amorosa y verdadera. Las intuiciones que surgen no son avisos para asustarnos, sino oportunidades de transformar. Cuando sentimos que algo está por acontecer, quizás el universo esté ofreciéndonos un último gesto, una última conversación, una última mirada. Y si aceptamos este llamado, saldremos transformados, porque más que prever el fin, sentir la muerte antes de que ella acontezca es un recordatorio de que todo es frágil, pero nada está perdido. El alma continúa, el amor permanece y la jornada nunca cesa. En las palabras más suaves de Kayse había siempre una invitación a la confianza. Él enseñaba que cuando presentimos la muerte no estamos accediendo al terror del fin, sino a la belleza de la continuidad. El alma percibe lo que los ojos aún no ven porque está sintonizada con otra frecuencia, donde el tiempo y el espacio se disuelven. Y cuando esta percepción llega, no debemos tratarla como maldición, sino como bendición, algo que despierta dentro de nosotros una conexión con lo sagrado. Quien siente la muerte antes de que ella ocurra no está enloqueciendo, está recordando que somos más que materia, que vinimos de lejos y que volveremos para ese lugar de origen cuando el ciclo se complete. Kayse decía que en estos instantes
El alma susurra secretos antiguos, y si escuchamos con atención, oiremos no solo un aviso, sino una verdad profunda sobre quienes realmente somos. Es por eso que muchos, tras experiencias así, pasan a vivir de forma diferente. Se tornan más amorosos, más agradecidos, más atentos a lo invisible. La percepción de la muerte los transforma. Kayse veía esto como un despertar espiritual que marca la vida para siempre. No es solo un susto o un trauma, es una expansión de la conciencia. Aquellos que ya han sentido incluso una vez la aproximación de la muerte, propia o de alguien, saben que algo cambia por dentro. La vida se torna más sagrada. Cada encuentro tiene más peso, cada despedida más ternura. Porque quien vio de cerca el velo entre los mundos, aunque sea por segundos, nunca más olvida. Y el recuerdo de este momento se torna un farol silencioso que guía los pasos futuros, incluso en los días más oscuros. Kayse también hablaba de la importancia de compartir estas experiencias. Muchas personas, por miedo a ser juzgadas, esconden que sintieron algo, que soñaron con la muerte, que tuvieron una intuición. Pero el silencio, en estos casos, impide la curación. Compartir es liberar. Cuando dividimos estas vivencias con alguien de confianza, estamos honrando la sensibilidad del alma. Estamos diciendo, yo escuché, yo sentí, y eso me cambió. Kayse animaba a sus seguidores a acoger estas historias con respeto, sin buscar explicaciones forzadas, porque a veces lo que necesitamos no es entender, es aceptar. Y en esta acogida, creamos una red de apoyo invisible, donde la espiritualidad puede manifestarse sin miedo, trayendo consuelo para quien sintió y comprensión para quien aún no ha vivido. La belleza mayor de estas enseñanzas está en reconocer que nadie está solo. Cuando la muerte se aproxima, incluso sin saberlo, hay un movimiento espiritual inmenso aconteciendo. Guías se preparan, corazones se entrelazan, emociones se intensifican. Y algunos, más abiertos, captan estas ondas como ondas en el mar. Kayse decía que estos son los centinelas de lo invisible, almas que vinieron con la misión de sentir lo que los otros no pueden. Y esto no es una carga, sino un regalo que debe ser cuidado, cultivado y respetado. Pues son estas almas que, al reconocer la muerte antes de que ella llegue, consiguen plantar semillas de reconciliación, de cariño, de presencia. Ellas son puentes vivos entre dos mundos. Y por eso son esenciales en esta existencia. Si usted ya ha sentido algo parecido, un presentimiento, un sueño, un escalofrío que avisaba sin avisar, quizás ahora comprenda mejor. Quizás estas palabras hayan puesto en orden algo que antes parecía confuso. La verdad es que el alma habla, siempre ha hablado, pero es preciso silencio, atención y coraje para escucharla. Kayse dedicó la vida a mostrar que somos más de lo que pensamos ser y que la muerte es apenas una puerta. Y si a veces sentimos que esta puerta está a punto de abrirse, incluso de lejos, es porque el alma reconoce el pasaje. Si este mensaje le ha tocado, comparta con alguien que necesita oír. Y si siente que debe, suscríbase para seguir recibiendo estas verdades olvidadas, porque la jornada del alma es larga, profunda, y aún hay mucho para ser recordado. Incluso ahora, mientras usted escucha estas palabras, quizás algo dentro de usted se esté moviendo. Un recuerdo, un escalofrío, un silencio lleno de significado. Quizás esto no sea coincidencia. Quizás su alma esté diciendo que hay más entre los mundos de lo que los ojos pueden ver, y que, como Kayse siempre afirmó, aquello que es esencial nunca muere, apenas cambia de forma, de ritmo, de morada, y deja señales que solo los atentos consiguen percibir. Usted es uno de ellos, y por eso llegó hasta aquí. Guarde esto con cariño. Un día, cuando menos espere, quizás sea usted quien sentirá, y en ese instante estas palabras volverán a su mente como un abrazo antiguo, porque nada es por acaso,
Todo es parte de un llamado mayor, y usted ya ha comenzado a escuchar.